Bienvenidos a esta Feria de Universidades 2014 para la Subsecretaría de Educación Superior y para la Secretaría de Educación Pública. Es un gusto y un honor poder presentar una serie de conferenciantes de alta calidad que presentarán una diversidad de temas seguramente de interés para todos ustedes. En esta ocasión, para mí es un gusto poder presentar a ustedes al maestro en ciencias Ernesto Riestra Martínez. Si me permiten, voy a leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. El maestro Ernesto Riestra cuenta con una amplia experiencia técnica en varios campos de la ingeniería, así como de gestión y alta gerencia. Es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en mecatrónica de la Universidad Técnica de Hamburgo. En el sector público ha cumplido diversas funciones, entre las que destacan el desempeñarse como enlace de Universidad de Industria por parte de la UNAM. Ha sido subdirector de evaluación en el CONACYT, asistente del director de la Dirección de Tecnología en la misma institución. En el sector privado fue representante en América Latina de Case 4 de GmbH, una empresa de suministro aeronáutico ubicada en la ciudad de Hamburgo. En el sector académico, actualmente el maestro Riestra es profesor de tiempo parcial en la materia de robótica y ha fungido como jefe de educación continua y a distancia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, se desempeña como motor de innovación tecnológica y visionario de Metagrafos SADCB, una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías educativas y de innovación digital. En esta ocasión nos presentará una conferencia cuyo título es Aplicación de tecnologías de videojuegos en educación y productividad. Le damos un aplauso de bienvenida, por favor, al maestro Riestra. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Hoy voy a platicarles de un aspecto de los videojuegos que nos atañe a las universidades y a los que desarrollamos contenidos educativos, y que es cómo hacemos que estas tecnologías nos sirvan para transmitir conocimiento, para entender algo, para poder comunicar elementos, digamos, que pueden ser más útiles para nuestro desarrollo profesional. Pero no va a faltar el elemento lúdico, desde luego. Solamente lo vamos a procurar matizar. Lo primero que hay que reconocer es que los videojuegos no son un punto nada más individual, son un fenómeno social y es una cultura también con la que nos comunicamos. Ustedes son una de las generaciones que está más próxima a esto. Casi es un código también de comunicación entre sus compañeros. Alguien quizá de mi generación no se siente muy a gusto en un videojuego en línea, pero seguramente ustedes no tendrán ningún problema para acceder y comunicarse hasta con gente de otros países. Eso es algo que ya no tiene vuelta atrás. O sea, hay que reconocer que esas son las generaciones que vienen entrando a las universidades y entonces pues tenemos que ver qué hacemos pues con esa situación. Nuestra fuerza laboral está transformándose también. Quizá ahorita no haya muchos tomadores de decisiones que hayan jugado con un Nintendo o con un Atari, o a lo mejor sí, pero cada vez va a haber más y más. Es decir, la experiencia en línea y la experiencia digital va a ser cotidiana y no va a extrañar pues que incluso se utilicen algunas de estas tecnologías para temas de productividad o de capacitación. Ahorita todavía suena un poco extraño, como que uno no se imagina en una empresa que se utilicen videojuegos para algún propósito de este tipo. Sin embargo, ya empieza a haber ciertas tendencias en ese sentido. Hay un tema crucial al que ustedes se van a enfrentar, que es un dilema, y es el dilema de hacer en la vida, ya digamos profesional o en sus estudios, hacer algo que esté padre, que sea, si quieren, chido, versus hacer algo productivo, valioso, interesante. Eso es un dilema muy, muy fuerte. De hecho, lo que está pasando en las empresas de tecnología es eso justamente. En el área de Silicon Valley, en California, donde saben que están todas estas empresas que generan
innovación de una manera muy dinámica, hay un problema para reclutar a jóvenes ingenieros que quieran hacer cosas interesantes. Antes, por ejemplo, empresas que fundaron, de hecho, el Silicon Valley, como Intel, HP, etcétera, no tenían problema en ese sentido. De hecho, sus ingenieros hacían cosas que podían parecer aburridas hoy en día, bases de datos, microprocesadores, en fin. Sin embargo, cuando uno entiende el fundamento de estos elementos, las matemáticas que están atrás, la ciencia que está atrás, uno puede encontrar que es realmente interesante y apasionante. Uno de los mensajes que quiero transmitirles es ese: procuren resolver ese dilema. No tiene que ser aburrido su trabajo o sus estudios, pero busquen encontrar esos elementos que los van a motivar para entender mejor las cosas. Y van a ver que aunque sea en una hoja de papel, aunque sea una ecuación, aunque sea algo que parece muy aburrido, cuando lo entienden, de pronto se vuelve muy interesante, muy atractivo, muy divertido. Su reto es poder transformar entonces estas cosas significativas en cosas divertidas y padres, si quieren llamarlas así. La vida es algo más que estar matando aliens, ¿no? Es imprescindible también que las mismas universidades aprendan de ustedes, de los jóvenes. Si las universidades no están atentas, no están escuchando, no están perceptivas, receptivas a cómo se están ustedes comunicando y cuál es el código que prefieren tener para asimilar conocimiento, entonces vamos a tener quizá problemas también de comunicación. A mí me ha pasado como profesor y la reacción inicial es como incluso de enojo. Cuando yo estoy dando clase y de repente veo que están en el celular o en la computadora, lo primero que siento es: no me están haciendo caso, ¿por qué no me pelan? Yo estoy aquí dando mi clase y estoy explicando algo que me apasiona y nadie me está escuchando. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Que hay exactamente ese código de comunicación y bueno, pues hay que entender cuáles son las maneras que tenemos para poder salir a través del celular o en la pantalla de lo que ustedes estén viendo para explicarles algunos de los temas que tenemos que explicarles. Hay otra revolución que se está dando y que quizá alguno de ustedes ya haya tocado, que son las plataformas masivas en línea de capacitación. Estos son sistemas en donde ustedes pueden acceder para aprender algo, por ejemplo, cómo usar Photoshop o cómo utilizar una plataforma en línea o cómo desarrollar páginas web. Y entonces, estos cursos realmente son masivos. La verdadera diferencia que hay entre la educación a distancia actual y los cursos MOOC es que pueden entrar usuarios ilimitados en todo momento. Y esto obviamente pues presenta también un reto a las universidades. Hoy, de hecho, los que participan en estos cursos MOOC ni siquiera tienen que terminar el curso, van solamente por el conocimiento. Tomo yo entonces ese capítulo que me interesa porque a lo mejor estoy haciendo un proyecto personal o porque en mi trabajo lo necesito y no tengo por qué seguir todo el curso. A veces tengo el tiempo y lo puedo hacer, pero eso es un modelo también muy distinto y que también se apega un poco a esa cultura digital que es volátil, que es dispersa, que no pone mucha atención a veces, pero que de todos modos es capaz de asimilar información y que va a estar inmersa en la economía del conocimiento. Eso va a pasar indudablemente. Aquí aparecen algunos de los ejemplos. Está EDX. Moodle es una plataforma en línea, pero puede también considerarse como un MOOC en ciertas configuraciones. Está Udemy, existe lynda.com, en fin, existe una diversidad de sitios donde ustedes pueden aprender a programar, a diseñar, etcétera. Entonces, bueno, esto va también de la mano con que si nosotros, los que estamos cerca de las universidades y las universidades mismas, empezamos a asimilar un poco de estas tecnologías, también vamos a tener un potencial de resolver la escasez de plazas, la escasez de lugares que tenemos, al menos en cierta medida, ¿no? Es una de las ideas. Sin embargo, hay algunos riesgos en los modelos que se están generando y hay una palabra que está muy de moda y no es negativa, tiene que ver con esto también de los videojuegos usados para educación y en inglés se llama gamification. Gamification es una tendencia a incorporar elementos lúdicos dentro de la capacitación. En lo que es el sector corporativo, se presenta como una serie, digamos, de badges, si quieren, o de distintivos que yo voy alcanzando cuando voy cubriendo mis objetivos de capacitación. ¿Cuál es el problema que tiene esta tendencia? Que olvida las virtudes de lo que intrínsecamente puede ser interesante y me pone en una dinámica de estar consiguiendo medallitas. Y a veces prefiero moverme con el score, con el indicador o con la calificación que con el conocimiento. Es algo que hay que tener también en cuenta y no todas las plataformas MOOC entonces
tienen modelos que sean distintos a esto. Suelen tener entonces este tipo de barras de progreso, de medallas, que pueden ser útiles, porque también si estamos acostumbrados a jugar un videojuego, sabemos que vamos pasando de niveles y vamos avanzando y luego éramos novatos y ahora somos capitanes, etcétera. Hay una lógica también ahí por la cual esto se está haciendo. Sin embargo, hay que verlo también con cuidado. No siempre es la mejor manera y sí conviene también el trabajo pedagógico, el diseño instruccional que las universidades pueden aportar. ¿Qué está pasando con los más jóvenes? Estoy hablando de las generaciones que les vienen pisando los talones a ustedes ahora. ¿Cómo están aprendiendo a programar hoy esos niños? Estoy hablando de niños de 7 años. Bueno, esto que está aquí, déjenme ver si puedo dar un poquito de zoom, se llama ID Tech Camps. Está pasando en Estados Unidos, pero ya saben que también es muy probable que en México se empiece a dar como una tendencia y una oportunidad. Los ID Tech Camps son cursos de verano en donde ya nada más, no nada más tengo que, nada más voy al bosque y a campo y conozco amigos y me entretienen un rato para que mis papás estén tranquilos durante el verano, sino que además involucran expertos de programación, de desarrollo de videojuegos, de diseño, de experiencia de usuario, que están lado a lado con los niños explicándoles cómo funcionan estas cosas. ¿Qué está pasando? Que una habilidad como programar se está volviendo algo parte, digamos, de las competencias normales de cualquier persona, como leer y escribir. La capacidad, digamos, de ver un proceso de manera lógica se vuelve más importante en la actualidad. Y esto está pasando con niños de 7 años, ¿no? Yo que hubiera dado por tener esa oportunidad cuando tenía yo esa edad, no había forma de encontrar información, no había internet, desde luego. Tenía yo que ir a un Sanborns a ver si encontraba un libro de programación y de repente encontraba alguno, me recuerdo que el que llegué a encontrar era uno de lenguaje ensamblador muy difícil, no era digerible y pues era lo que tenía, eran los recursos. Ahorita imagínense todas las herramientas gráficas, todo lo que existe con lo que puedo yo producir un videojuego, un producto, etcétera, está al alcance de todos, ¿no? Y desde luego de los niños. Esto es algo interesante que se los quiero comentar para que le pierdan un poco el miedo en dado momento a estas tecnologías. Y no tienen que ser necesariamente ingenieros para utilizarlas, además. Bien, les voy a platicar ahora de un caso que está activo en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, y es el Laboratorio Virtual de Geometría Analítica. Este laboratorio parte de la premisa de buscar justamente comunicarnos de otra manera para enseñar las matemáticas. Y entonces está diseñado a la manera de un videojuego. Ustedes pueden ingresar, si están inscritos en un grupo, con un personaje, con un avatar, y pueden encontrarse a sus compañeros. Y juntos pueden recorrer un espacio donde hay sistemas cartesianos, vectores, superficies, e incluso entre ustedes explicarse. No tiene que haber necesariamente un profesor. La virtud de este sistema es que además de trabajar con esa tecnología, se sincroniza con los sistemas educativos de las universidades y es capaz de reportar cuáles de las actividades que están previstas en sus prácticas ya se realizaron y cuál es el progreso que tienen. Eso también facilita bastante la gestión. Hoy esto es un producto que tenemos en Metagrafos que integra 2 tecnologías entonces. Moodle, que es una plataforma de acceso libre, muy utilizada por las universidades públicas y algunas de las privadas para sus sistemas de educación a distancia, y Unity, que es esta plataforma de videojuegos que también está revolucionando la manera en que se publican en tablets, en móviles, etcétera. Unity es una empresa, por cierto, que inició como un videojuego y que fue derivando en hacer un motor de videojuegos y empezó a crecer y ahorita ya es más importante que Unreal o que Torque o que los demás motores de videojuegos. Hay un porcentaje, creo que es el 90% de aplicaciones de juegos en el App Store están hechas con Unity y es muy fácil de usar. Además pueden bajar una versión gratuita y empezar a jugar un poco con la herramienta, por si les interesa también. Crear entonces este tipo de entorno es importante porque justamente habla el idioma de los jóvenes, ¿no? Es el código con el que se están comunicando y en el que están asimilando también información. Pero no hay que dejar a un lado también que debe haber conocimientos y tiene que haber objetivos de aprendizaje, de manera que tenga sentido, tenga significación lo que están haciendo en esta plataforma. Eso no siempre ocurre en un videojuego, ¿no? Un videojuego puede ser, pues sí, muy divertido y a lo mejor trae algunas moralejas de la vida, pero no siempre ahí encuentro yo esa parte, digamos, que me sirve para no solamente entender las cosas porque tengo curiosidad, sino también para poder desempeñarme en un mercado laboral. Y no hay forma de hacer videojuegos sin saber matemáticas, por otro lado. A veces, si somos gamers y vivimos en esa cultura, de repente no falta que tenemos esa idea de yo quiero hacer videojuegos. Y se puede, es cierto.
pero no se puede hacer muy bien si ustedes no se preocupan un poco por ese componente de matemáticas, de cómo funciona la física, de qué ocurre cuando colisiona algo con otra cosa. Eso está metido en los videojuegos. Entonces, el caso del laboratorio virtual es una especie de sistema autorrealimentado, porque por un lado aprenden matemáticas dentro de un entorno de videojuegos que les puede ayudar a luego hacer un videojuego, ¿no? Y a su vez se cierra el ciclo. Es algo interesante. Bueno, voy a platicarles de un segundo caso y voy a ver si ahorita puedo mostrarles un ejemplo, quizá no mucho, pero bueno. Esta herramienta que también desarrollamos en Metagrafo se llama Virtual Bullet Time. Es una herramienta que permite ver contenidos animados en el iPad. Imagínense una película, como si fuera una animación, digamos, en la que ven una secuencia de cosas, pero en la que ustedes pueden cambiar su punto de vista de manera flexible. ¿De qué me sirve eso? Pues realmente está modelando un caso en el que aprendemos viendo las cosas. Y es un modelo que se llama maestro-aprendiz, que se utiliza mucho, digamos, en la educación técnica. Cuando yo estoy viendo a un maestro, yo soy, digamos, un aprendiz y estoy trabajando con un torno, o quiero empezar a trabajar con el torno y me quiero familiarizar. No me siento a ver una película, ¿no? No me pongo ahí a un lado a ver qué es lo que está haciendo mi instructor. Estoy parado, estoy al lado de él, y por lo regular me estoy moviendo y me estoy asomando por todos lados. ¿Por qué? Porque quiero entender cómo está funcionando todo lo que él me está mostrando. Bueno, Virtual Bullet Time trabaja únicamente bajo esa premisa. No buscamos ser, digamos, una solución que resuelve todo, pero al menos el tema de poder cambiar mi punto de vista para ver qué está ocurriendo con algo, eso sí que lo hemos desarrollado muy bien. Esto surge, digamos, de esa observación de ver qué pasa en piso, qué pasa en una fábrica, cuando alguien le está explicando algo a otra persona, a un técnico o a un responsable de manufactura. Este es un ejemplo también, se puede ver en nuestra página web, lo podrían acceder a través del visor de Unity y también pueden descargar una aplicación en iPad de Virtual Bullet Time. Más adelante les voy a dar todas las ligas si están interesados, pero este es un caso interesantísimo. Ahí estamos metidos en una plataforma petrolera. Estamos utilizando tecnologías de videojuegos para familiarizarnos con uno de los entornos más peligrosos que puede existir. De hecho, cuando yo tengo que ir a una plataforma petrolera, tengo que firmar una serie de requisitos, un seguro, una carta responsiva, una serie de elementos por lo peligroso que es. Y antes de estar en la plataforma, lo más conveniente es que yo tenga una familiaridad, no solo con los equipos y con las cosas que hay allí, sino también con las maniobras de evacuación en caso que se presentara una situación. Entonces, imagínense que ustedes pueden acceder a este entorno, pero en su iPad o en su tablet o en un Android o en su celular, e inmediatamente empezar a entender qué es lo que hay alrededor, cómo es una plataforma y cuáles son los equipos que se encuentran, cómo funcionan, etcétera, ¿no? Eso tiene un potencial que nos parece que es muy, muy interesante y de hecho estamos también empezando a platicar con compañías de ese sector para ver qué podemos hacer al respecto. Pero bueno, está disponible y lo pueden también consultar sin ningún problema. Bueno, voy a entrar ahora a un tema que ahora sí espero que les llame mucho la atención porque tiene que ver con la manera en que ustedes deciden qué carrera y a qué universidad ir. Y tiene que ver con otra aplicación que utiliza también tecnologías de videojuegos para visualizar datos. Como saben, el tema, digamos, de los datos, sobre todo los datos sociales, los tweets que se generan, las menciones en Facebook, los likes, todo eso genera un montonal de información. Existen las tecnologías para transmitir esa información y almacenarla en servidores, eso no es un problema. El gran problema es qué hago con esos datos. ¿Cómo los convierto en conocimiento? ¿Cómo tomo decisiones en función de sus datos? Si yo viera los datos en bruto, así como si estuviera en la película Matrix viendo los códigos caer, realmente no entendería mucho, a menos que tenga varios años de experiencia en observar esos mismos datos. Entonces empiezo yo a ver patrones. Pero digamos, para los que no tenemos mucho tiempo de ver esos patrones, ¿qué podemos hacer? Justamente con esa lógica desarrollamos esta herramienta de visualización. Es una herramienta tridimensional muy parecida a un bubble chart, en donde ustedes pueden ver simultáneamente 5 ejes de información. Ahí hay algunos ejemplos, también hay una versión que se puede consultar en línea, pero lo que preparé para esta ocasión es una visualización que voy a mostrarles a continuación y les voy a platicar de algunas de las consecuencias que yo alcanzo a ver y ustedes también podrán tener sus propias interpretaciones de qué es lo que está pasando, al menos en Estados Unidos, con las universidades y si conviene o no estudiar en qué universidad. Esto que les estoy mostrando entonces es una visualización de 150 universidades en Estados Unidos que están identificadas por varios factores. Una, ¿cuál es el retorno de inversión? El eje vertical que ven allí
es ese retorno de inversión. ¿Qué significa? Esa educación o esa universidad me va a costar una cantidad de dinero. Y la pregunta es, una vez que yo me inserte en el entorno laboral, ¿voy a recuperar ese dinero? ¿Me conviene pagar una colegiatura muy alta en una universidad? ¿Qué tanto más voy a ganar? ¿Me conviene realmente hacer eso? ¿Voy a pagar una beca si es que me dan la oportunidad o un financiamiento? Esta pregunta entonces es muy relevante. Vamos a ver entonces esta primera gráfica. Hacia arriba está el retorno de inversión y en el eje horizontal está la tasa de graduación. ¿Qué significa eso? Entre más hacia la derecha están los datos, más fácil es graduarse de esa universidad. En el extremo tenemos universidades como Princeton, por ejemplo, o como la universidad de la que egresó Mark Zuckerberg, aunque no terminó realmente, pero Harvard, que de cada alumno que entra hay una alta probabilidad de que egresen. El 99% de los alumnos que ingresan ahí salen. Es un indicador más. Y en este caso no vemos ningún patrón más allá, digamos, de un grupo. Ahí se alcanza a ver, digamos, esta zona, y allí están estas universidades que son muy costosas. Y una primera interpretación que podemos hacer es que si te cuesta mucho la universidad, más te vale terminarla. Seguramente te va a preocupar mucho no dejar esos estudios, ¿no? A menos que tengas algo tan importante como hacer una empresa tipo Facebook, como fue el caso de Mark Zuckerberg, ¿no? Pero por lo general esto está asociado también, la dificultad de egresar está asociada a un mejor retorno de inversión. Aquí ven ese grupo entonces de universidades, ahí está Berkeley, Yale, Harvard, Columbia, Stanford, Princeton, etcétera. Una segunda visualización tiene que ver con el costo versus tasa de graduación. Y ahí sí ven entonces esa tendencia de donde se acumulan justamente los puntos. En donde es más costoso es lo que mencionaba hace un momento, es donde tengo también que preocuparme más por mis estudios y quiero terminar rápido. Y aquí hay una correlación muy interesante. Fíjense cómo se agrupan los puntos en un patrón. Aquí estamos viendo un patrón muy claro. Y es el patrón de, en esta dirección tengo el costo y en la dirección vertical tengo el retorno de inversión. Lo que me está diciendo esto es muy interesante. No significa que no me conviene estudiar en una universidad donde sea muy costoso, y no me refiero únicamente a la colegiatura, me refiero también a los insumos, a los libros, al software que utilicen. Esos son costos adicionales que finalmente pesan en la decisión que ustedes tomen en dónde estudiar, qué carrera estudiar, ¿no? Hay carreras que cuestan más, lamentablemente, porque tenemos que usar ciertos insumos. Bueno, cuando aumenta el costo, el retorno de inversión no aumenta. No significa que no vayan a tener un buen salario y que no puedan pagar el financiamiento o la beca a la que accedieron, pero significa que si la universidad cuesta menos, posiblemente tengan mejores posibilidades de que regrese esa inversión. Obviamente en ese extremo, en esta esquina, están muchas de las universidades públicas en Estados Unidos, pero no solamente están ellas, también hay universidades privadas y hay una mezcla en general de esto. Bueno, este es un ejemplo de cómo la visualización de datos les puede ayudar a ustedes a tomar decisiones. El reporte original es este. Si ustedes quisieran entender lo que ahorita les acabo de explicar en 5 minutos, con este reporte tendrían que bajar una tabla de Excel y empezar a hacer comparaciones ustedes mismos. No sería muy sencillo que llegaran a las conclusiones que se pueden llegar si yo puedo visualizar los datos. De ahí la importancia de visualizar los datos. Y son tecnologías finalmente de videojuegos. Lo mismo que utilizo para tener un HUD muy atractivo que me diga cuántas armas me quedan disponibles o qué munición tengo o qué enemigos están alrededor, es exactamente lo que utilizan para visualizar estos datos. Voy a hablar ahora de un cuarto caso un poco más lúdico y el tema es un poco relacionado con la inclusión, videojuegos y productividad, pero también cómo le hacen estas plataformas o cómo podemos hacer para que estas plataformas estén en las manos de todos. Y miren, el asunto es que hay una tendencia también ahorita a lo móvil y a todo lo que tiene que ver con celulares, y como que nosotros mismos los desarrolladores siempre estamos vendiendo eso. Puede ser tu aplicación móvil, puedes hacer lo que quieras en el celular, pero la realidad es que cuando nos sentamos a desarrollar algo, nos vamos a una computadora de escritorio, regresamos a lo mismo. Y la pregunta es, ¿no habrá forma de seguir produciendo cosas en las tablets a través, digamos, de mi celular? ¿No puedo yo programar una página web en una tablet? ¿No podría hacerlo, por ejemplo, en un café internet sin tener que estar en una computadora, simplemente ahí, en mi tableta? Y justamente
existen algunas plataformas, esta que me estoy mostrando que se llama Diet Coda, me permitiría en este dispositivo hacer páginas web sin tener que hacer mucho más que conectarme a internet desde donde esté. Y aquí mismo puedo yo diseñar esas páginas y publicarlas. Eso abre grandes oportunidades para la movilidad, porque lo que cuesta una tableta es mucho menos que lo que cuesta una estación de trabajo para hacer páginas web. Y eso va en el tema de inclusión, significa que más personas pueden tener acceso a estas herramientas. Y obviamente eso beneficia en general el acceso a una economía de conocimiento y el desarrollo económico de un país. Obviamente eso tiene un impacto ahí. Entonces, bueno, nosotros estamos desarrollando una pieza, si quieren, muy sencilla. Estamos también lanzando una aplicación próximamente que se llama Color Maze. Y no es otra cosa más que un videojuego muy sencillo en el cual tienen un laberinto tridimensional. Y surge entonces como una idea doble. Por un lado quiero tener el videojuego y tener varios niveles que tengan estos laberintos, que tengan un reto, pues tengo yo que lograr sacar de ahí unas esferas o unas pelotas, y para eso tengo que recorrer ciertas trampas, ciertos retos que se me presentan, portales que me trasladan a otro lugar, obstáculos, etcétera. Pero al mismo tiempo, ahí está un screenshot, y ahorita voy a poner quizá un poquito de esto. Es un laberinto, digamos, que va más allá de lo que podría ser algo plano, y pueden usar además los giroscopios para mover físicamente, si quieren, como el laberinto, y además cambiarlo de dirección. Pero además, tenemos un editor que funciona directamente en el iPad. De hecho, en lugar de tener que compilar en una computadora mi juego y esperarme 5 minutos a ver cómo quedó mi nivel, la parte de diseño de nivel se puede hacer en un iPad. Podemos estar en un Starbucks tranquilamente tomando un café, diseñando niveles. Cuando diseño mi nivel, le doy play y en un segundo está ya el laberinto y lo puedo empezar a jugar y ver si funciona o no, si tiene sentido o no. De hecho, algo que estamos pensando es liberarlo también para que otros usuarios puedan generar sus propios laberintos, publicarlos en Facebook y ponerle retos a sus compañeros y decir, a ver quién hace el laberinto más difícil, etcétera. Se pueden hacer cosas así. Pero esto puede ser un motor también para otro tipo de videojuegos que funcionan con esos tiles, como Minecraft, por ejemplo, que como saben funciona con un grid regular y puedo yo poner bloques y diseñar mis niveles, y podría hacerlo entonces en una tablet. Y la otra pregunta es, ¿qué podemos enseñar? Obviamente yo tengo esa corriente más académica y más como profesor. Sí me gustan los videojuegos, me gusta ver qué se puede hacer con ellos, me gusta jugarlos también, pero me pregunto, ¿qué más podemos aprender con esto? Y con este videojuego de Color Maze, lo que me he encontrado es que podríamos enseñar algunos principios de computación a través de diseño, digamos, de compuertas. ¿Qué significa? Imagínense que en lugar de tener un chip con transistores y ver electrones pasando, armo yo una especie como de laberinto donde esos electrones son esferas y puedo ver cómo funciona una computadora internamente, cómo se dan esas operaciones lógicas, cómo se dan sumas, restas, y podría verlo físicamente. La computación inició de esa manera. Casi que las primeras computadoras eran los telares, eran máquinas que pues, producían en base a un patrón o un programa, un textil, ¿no? Entonces, ¿por qué no visualizarlo de una manera muy palpable, muy tangible, digamos, ¿no? Eso es lo que pasa con Color Maze. Déjenme ver si puedo ahora pasarme a la versión live de Color Maze. Y ahorita está obviamente en un nivel muy demo. Ahí está más o menos ese laberinto, ya lo hice, inmediatamente lo resolví. Puedo jugar la siguiente. Y si yo tomo entonces, voy a poner ahorita mi iPad hacia abajo. Y ahora el eje de la gravedad va hacia abajo y pueden ver cómo si yo inclino la tableta me estoy moviendo, pero también puedo cambiar mi eje y decir, bueno, ahora voy a ir en otra dirección, me voy a mover hacia acá. Si paso por una tablilla, de una caseta de color verde, me cambio de color, etcétera. Entonces, bueno, esto es parte de lo que se puede hacer con estas tecnologías, pero conviene pensar, y nosotros, nuestra empresa está muy enfocada, no hacemos videojuegos realmente, hacemos herramientas educativas, hacemos contenido educativo, montamos plataformas, formamos gente también en el tema de fábricas de contenido, de producción web, de HTML5. Entonces, sí estamos también interesados en estas plataformas como videojuegos, creemos que es una ruta también interesante, pero sobre todo esos aspectos, ¿cómo puedo aprender yo más cosas justamente con todo esto? Finalmente, quiero dejarles un mensaje y una anécdota. Yo acabé en este lugar porque cuando estaba estudiando decidí aprender alemán. Ese fue el origen
de involucrarme con la industria aeronáutica, con la simulación en la industria aeronáutica y después con la producción de contenidos tridimensionales educativos. Es una ruta curiosa, poco predecible. Yo no hubiera podido anticipar que todo esto iba a ocurrir por una sencilla decisión: estudiar un idioma. Cuando llegué a mi curso de alemán, la pregunta obligada de mi profesor fue: ¿y por qué estás estudiando alemán? Como a todos. Y obviamente nosotros que éramos estudiantes de ingeniería, lo respondimos muy fácil. Bueno, porque Alemania es un país muy tecnológico, de mucha innovación, en donde está una ingeniería de muy buen nivel y obviamente pues hay que ir allá y hay que estudiar. Esta fue la respuesta de cajón, digamos, muy obvia. La realidad es que íbamos pasando al lado del centro de idiomas, unos amigos y yo, y de repente vimos, pues hay idiomas, podemos estudiar. Pues ¿cuál quieres estudiar? Pues no sé, a ver, pues este. Ni siquiera nos detuvimos a pensar con mucho cuidado por qué estudiar. Alguno de nuestros compañeros estudió sueco y le decíamos: ¿sueco por qué? No tiene sentido, es un país nada más contra pues, toda una cultura que puede haber en Europa. Si estudias francés o si estudias árabe, por ejemplo, tienes acceso a todo el norte de África. El sueco no lo hablan muchos y sin embargo fue el primero que obtuvo beca para irse a estudiar a Suecia, justamente porque se interesó en este nicho muy particular. Bueno, la moraleja que tengo entonces es que cuando se trata de aprender, no necesitamos ninguna justificación. El solo hecho de aprender es valioso por sí mismo. Y si ustedes logran entusiasmarse por ese aprendizaje, sin duda les va a ir bien en la vida. Porque lo primero es que van a estar motivados, les va a gustar lo que están haciendo, y desde luego lo segundo es que podrán tener también una ventaja, una posibilidad de acceder a una oportunidad de trabajo que pueda ser también gratificante, que pueda tenerlos ustedes muy, muy contentos con la vida. Eso es lo que tenía que compartirles y bueno, muchas gracias. Vamos a estar aquí compartiendo también con otros de sus colegas, compañeros, y bien por la decisión de estudiar. Felicidades por eso. Me dice el maestro Riestra que está abierto a un diálogo, preguntas por parte de ustedes o alguna participación. Con todo gusto las puede atender. ¿Alguien desea preguntar algo, hacer algún comentario? Con confianza, anímense. ¿Preguntas, comentarios? Parece que no hay. A ver. Para ser consecuentes con lo que hemos estado platicando del código de comunicación, ahí están nuestras ligas, la liga de la página de Metagrafos, y estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera. Cualquier tema que quieran conversar, cualquier cosa que quieran enviarnos, ahí estamos disponibles. Y quizá ahorita no sientan como la necesidad de levantarse a hacer una pregunta, pero si la traen ahí, no duden en compartirla, ¿no? Entonces, seamos consecuentes con esa idea de usar los medios digitales. Gracias. Muchas gracias al maestro Riestra y no nos queda más que por parte de la Subsecretaría de Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública hacerle entrega de un diploma por su participación, agradeciéndole nuevamente su conferencia. Muchas gracias.